Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando nuevamente esta semana. Gracias a todos ustedes que ya se están conectadas y a todos aquellos que pronto se van a conectar también. Este día, desde nuestras casas y esperando que ustedes también estén en casa, estamos listos para escuchar a la psicóloga, psicoterapeuta Sandra Martínez, donde nos va a traer un tema súper importante para todos nosotros, que es personas en riesgo de crisis emocional. Esto para mí es súper importante, no solamente porque es una continuación de lo que escuchamos la semana pasada, pero también para nosotros identificar quiénes estamos en riesgo. Porque es tan importante saber esas cosas que nos están avisando, que estamos a riesgo de tener una crisis, de caer en un estado emocional donde no podamos poder salir, donde nos va a estar sobrellevando nuestras vidas, y nosotros tenemos que estar siempre tratando de estar en control, especialmente en estos momentos. Quiero empezar por agradecer nuevamente a nuestra presentadora Sandra Martínez. Quiero presentar también nuevamente a Eric y a Isabel Giraldo, que son de la Western Region Public Health Training Center. Y nuevamente mi nombre es Floribella Redondo, directora ejecutiva de ASHA, de la Asociación de Promotores de Arizona. Y tenemos también con nosotros a Kenia Zúñiga, que es la directora de la Red de Desarrollo de los Promotores de Arizona. Y lo podemos cambiar, Sandra, por favor. Y nada más decirles nuevamente muchísimas gracias por estar acompañándonos. No se olviden de que sus preguntas, por favor, háganlas donde dice Question and Answer, donde está la Q&A. Ahí pongan, por favor, todas sus preguntas, porque muchas veces las ponen en el chat y se nos pueden perder porque hay muchas conversaciones y queremos realmente llegar a todas esas preguntas y poderlas contestar a tiempo. Por favor, pongan ahí todas sus preguntas. Desde ahorita vayan poniéndolas porque es súper importante que te las tengamos de antemano para que no se nos olvide alguna y todas puedan llegar a ser contestadas. Sandra está siendo súper flexible con nosotros y está contestando todas esas preguntas que son tan importantes para cada una de nosotros. Y muchas veces, aunque a veces está repetida la pregunta, para nosotros es importante que alguien nos las aclare nuevamente y que se hagan de una manera que sean entendibles para cada nosotros. Así que gracias. También quiero aprovechar este momento porque es importante que reconozcamos que todos estamos a riesgo de lo que es la salud emocional, la salud mental. Y quiero agradecer específicamente a una persona que ha sido una amiga para nosotros, una compañera de trabajo que ha decidido dejar de trabajar después de muchos años de promotora en la comunidad. Y ella ha decidido dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque el impacto de lo que está pasando en este momento ha llegado a su vida y la ha impactado. Entonces, como podemos mirar, las promotoras estamos a riesgo, estamos vulnerables y también nosotros estamos pasando por todo lo que está pasando en nuestras comunidades, nuestros amigos, nuestros familiares. Y nuevamente agradecer a esta persona, ella sabe quién es, por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, y decirle que estamos juntas en esta lucha y que es importante que nos mantengamos fuertes y conectados. Muchas gracias a todos nuevamente y empezamos con nuestra psicóloga Sandra Martínez. Hola, hola, pues un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Pues sin duda, ¿verdad? Es una gran oportunidad de compartir un poquito lo que sé. Y como bien decías, es importante, espérenme, porque no puedo quitar las preguntas. ¿Cómo lo quito para poder? ¿La puedes hacer chiquita, a lo mejor? No me sale aquí cómo quitar esto. ¿Y si la jalas para abajo? No me deja. Las preguntas que tienen que responder, las de la encuesta. Sí. ¿No te da la opción de minimizar? No me deja. No, bueno, por lo menos no lo alcanzo a ver aquí en la computadora. Bueno, en lo que veo cómo puedo resolver esto, igual les voy platicando, porque es importante que
retomamos un poquito la situación en la que estamos viviendo, como bien lo había comentado anteriormente, pues una pandemia es una situación pues no esperada, muchas veces pues no sabemos cómo actuar, estamos expuestos constantemente pues a muchos cambios, ¿verdad? Cambios físicos, cambios emocionales. Entonces, en este sentido, es importante que nos tomemos un tiempecito nosotros para ver qué pasa, cómo lo estamos viviendo, cuáles son las emociones que esta situación nos está provocando. Muy probablemente también estamos un poco con incertidumbre, si no es que mucho, porque no hay nada que sea seguro. Y en ese sentido, la sesión pasada hablábamos un poquito de cómo trabaja el cerebro, porque es importante distinguir cómo es el funcionamiento a nivel cerebral para de alguna manera nosotros poderlo utilizar a nuestro favor. Las personas que tal vez estuvieron la semana pasada con nosotros, voy a tratar de hacer un pequeño recuento para las que no. Entonces hablábamos que en la parte de a nivel cerebral hay una partecita en específico que se llama amígdala. Esa amígdala es la responsable para que nosotros estemos a salvo de cualquier peligro. Sin embargo, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. En ese sentido, entonces, el cerebro se activa con información y constantemente ante un pensamiento de alerta, nosotros nos va a llevar a eso, a tener una situación de un pensamiento negativo que va a activar nuestra amígdala y la amígdala va a hacer que nosotros entremos en tensión, porque realmente esa es su función, ponernos a salvo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en la realidad se altera nuestro sistema fisiológico, ayudando a segregar una sustancia que se llama cortisol, y el cortisol, por ahí lo conocen como la hormona del estrés. Entonces, en ese sentido es importante, y hablábamos un poquito de esto la sesión pasada, porque una de las técnicas que yo proponía era la técnica de parar, para nosotros poder tomar conciencia qué estoy pensando, qué se viene a mi mente. Y les decía, pareciera que es una técnica muy sencilla, muy simple, pero sin embargo, el estarla llevando a la práctica, nos damos cuenta que a veces no es tan sencilla, que constantemente tenemos que parar y primero tomar conciencia de ese pensamiento que está en nuestra mente, y después de tomar conciencia es, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Sigo pensando en esto o me tomo mi tiempo y hago un cambio en el decir, ya no pienso en cuestiones negativas, catastróficas, y entonces empleo, porque ese es el justo momento de nosotros tomar una decisión, si seguimos en ese pensamiento o lo empleamos para algo más positivo? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tomar la decisión. ¿Cómo quiero emplear yo mi tiempo? ¿Lo quiero emplear para provocar algo positivo, o no lo quiero en este momento hacer algún cambio? Quiero seguir en esta situación de los pensamientos negativos. El cerebro de repente se activa fácilmente y de un pensamiento negativo te lleva a otro pensamiento y sin darte cuenta ya estás en pensamientos catastróficos. Entonces, ese es un poquito el resumen de la sesión pasada, y en ese sentido, entonces yo les decía que, que ya estando en esta situación de que al fin y al cabo somos seres humanos que estamos experimentando y que tal vez sí somos trabajadores algunos de la salud, pero al fin y al cabo personas. Entonces es importante atendernos nosotros, tomar conciencia cómo lo estamos viviendo para poder nosotros apoyar a los demás. Por eso es que la segunda temática era o es hablar acerca de cómo las personas están en riesgo ante una crisis emocional. Y esta es una propuesta que les hago de hacer un primer ejercicio que se llama la gorra de pensar. Esta gorra de pensar tiene sus bases en lo que es gimnasia cerebral. Entonces yo las invito a que se permitan y que experimenten este ejercicio. Ahí, como lo ven en la imagen, tenemos a una persona que se dirige sus manos hacia los oídos y entonces empieza a desenrollar las orejitas y con suavidad
las va a llevar de arriba hacia abajo 3 veces. Y en este sentido, entonces, ustedes empiecen también a tomar conciencia de su respiración, cómo están respirando, si hay tensión en su cuerpo. Y están ahí ustedes, entonces, sobando con suavidad 3 veces sus orejas. Una vez que ya hicieron eso, en este ejercicio tan sencillo, fíjense para lo que nos va a ayudar. Es un ejercicio de energía y de actitud positiva. Nos ayuda a relajarnos, a centrarnos y a disminuir el estrés emocional. Entonces, aquí en la diapositiva, si se fijan, en el lado donde tenemos el cerebro, la partecita azul, es la parte donde yo les hablaba que está la amígdala, y ella es la que nosotros tenemos que ayudarle a través del pensamiento para que no esté constantemente activa y no se eleven los niveles de cortisol. Y ese simple ejercicio que acaban ustedes de hacer, pues nos ayuda también a relajarnos, ¿no? Entonces ya tenemos 2 ejercicios, el que hablábamos la semana pasada, el ejercicio de parar el pensamiento y el ejercicio que se llama gorra de pensar. Una vez que ya hicimos eso, entonces vamos a entrar un poquito a la materia de qué es una crisis emocional. Es un estado transitorio de afectación emocional, cognitiva y conductual, caracterizada por la incapacidad de las personas para tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, si se fijan aquí, ya estamos hablando de que las personas, todas estamos vulnerables, todas podemos estar en una situación que nos puede llevar a una crisis emocional, nadie está exento de esto. Sin embargo, tal vez nos podemos preguntar por qué algunas personas pues las he visto a lo mejor más controladas, otras no. Bueno, pues tiene que ver algo con lo que se llama resiliencia, que es la capacidad que todos los seres humanos tienen, pero unos más desarrollados que la otra, de sobrellevar las cosas ante las situaciones estresantes. Entonces, la persona que entra en crisis, ¿qué va a pasar? Pues entra en un desequilibrio emocional, porque la mayoría de las veces es por una situación inesperada que no encuentra solución y entonces la lleva a vivirlo en soledad, en una situación muchas veces amenazante, y ahí es donde nosotros entramos en crisis. Sin embargo, si nosotros hacemos hábiles a las personas que están a nuestro alrededor y nosotros mismos nos hacemos hábiles en resolver problemas, vamos a tratar de aminorar toda situación inesperada que se presente. Porque a la hora que se presenta una situación que yo no espero, sí me va a sacar un poquito de mi estabilidad. Sin embargo, en la forma en cómo yo la tome, en esa actitud que yo tome, me va a llevar a la búsqueda de soluciones o a la búsqueda del por qué se dio esto. Entonces, cuando yo me concentro mucho en el por qué se dio la situación, tal vez voy a invertir mucho de mi tiempo en buscar cosas del pasado. Pero si yo tomo la decisión de buscar, ok, esto ya está presente, ¿qué puedo hacer? Pues mi tiempo lo voy a invertir para la búsqueda de soluciones. Y eso entonces me va a llevar a mí a tener una mejor inversión de mi tiempo y de mi pensamiento. Entonces va a hacer que de alguna manera aminore o que no estemos tan predispuestos a una crisis emocional. ¿Qué pasa entonces? Las crisis emocionales pueden depender de 2 factores. Estos 2 factores que pueden estar presentes puede ser una situación de condición externa. En el sentido de condición externa, pues son todas aquellas cosas que no dependen de nosotros y que ahí van a estar, que por más que nosotros quieramos o no quieramos que pasen, pues se van presentando. Y, por ejemplo, puede ser lo que estamos viendo ahorita, la pandemia, una catástrofe natural, escenarios bélicos, delitos y actos terroristas, familiares fallecidos o desaparecidos, accidentes, enfermedades, acoso, discriminación, bullying, despido, desempleo, problemas legales. Entonces, imagínense si alguien de nosotros esté pasando por una situación como esta, más todavía le unamos la situación de la pandemia, pues estamos todavía en mayor riesgo. Pero no nada más las crisis se van a dar por situaciones externas, también se van a dar por situaciones que tienen que ver con lo interno.
Por ejemplo, entonces, la crisis interna va a depender del significado que nosotros le demos a la experiencia. Ahí vamos a tener entonces crisis existenciales, crisis de identidad, crisis vocacional, crisis de conciencia, crisis de pareja, crisis de desarrollo en la niñez. Entonces, podemos estar atravesando diferente tipo de crisis. Y es importante entonces que tomemos un poquito de nuestro tiempo para ver cómo está nuestro estado emocional, qué podemos hacer y lo más importante primero es reconocer si estamos atravesando por alguna situación que para nosotros está siendo devastadora. Alguna de las situaciones importantes que podemos nosotros tomar en cuenta es que para ir sanando heridas, primero tenemos que reconocerlas y muchas heridas son a raíz de la infancia. Y si esas heridas nosotros tomamos conciencia de ellas y vamos ayudando a que sanen, las siguientes etapas podemos sobrellevarlas de una mejor manera. Entonces, toda crisis va a iniciar por un evento. Ese evento va a tener un origen en el entorno o la percepción. De ahí, entonces, se va a detonar una sensación de indefensión. Esta es la parte importante, porque si nosotros lo vivimos, esa situación, ese evento que se presente, lo vivimos de una manera solitaria, intensa y siento que no tengo recursos yo para salir adelante, entonces, ¿qué va a pasar? Pues más probablemente se va a detonar la crisis emocional. Por eso es importante que aquí nosotros vayamos identificando cuáles son nuestras redes de apoyo que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras amistades, en qué empleamos nuestro tiempo, si en alguna técnica de relajación, buscamos algún tipo de capacitación personal, qué tanto tiempo nos dedicamos a nosotros y qué tanto convivimos con los otros. En este sentido, entonces, identificamos y es importante tener esto presente. Las personas que están mayormente vulnerables a que se presente una crisis emocional tiene que ver entonces con sentimientos, pensamientos y actitudes y sobre todo las personas que ya tienen un diagnóstico. ¿De qué estaríamos hablando? Entonces, que si una persona, si ustedes identifican a alguien o ustedes se identifican con constantes pensamientos de soledad, por ejemplo, pueden estar acompañados, pero uno se siente solo, pero es constante, es frecuente y cada vez lo vivimos más intensamente y se viene en el sentimiento de desesperanza, pues yo estoy mayormente vulnerable a presentar una crisis. También tiene que ver con pensamientos. Aquí los pensamientos los podemos identificar con las personas que están constantemente siendo extremistas. Nunca les doy gusto a la gente, siempre quedo mal y entonces están a la hora del diálogo utilizando mucho las palabras que van de un extremo al otro, en los nunca o en los siempre. Y entonces sus pensamientos se vuelven muy catastróficos. No es que hoy no me quiera, es que nunca me quiere, nunca le doy gusto. Y eso los lleva entonces a pensamientos muy rígidos. Por eso es importante que identifiquemos que toda actitud que nosotros tomemos tiene una afectación y un impacto con las personas que nos rodean. Y eso lo vamos a ir hablando poquito a poquito y de hecho tenemos una sesión exclusiva donde vamos a hablar acerca de las interacciones familiares y cómo éstas nos detonan para algunas situaciones de estados emocionales patológicos. Entonces, en ese sentido también hay gente que tiene mucho las actitudes repetitivas y compulsivas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues ya algunas veces las personas ya fueron diagnosticadas con un ataque de ansiedad, un ataque de pánico o un trastorno obsesivo compulsivo. Si ustedes tienen un diagnóstico o conocen a alguien con este diagnóstico, es importante que lo comenten y que vean cómo se sienten en estas situaciones porque son personas muy vulnerables a que se presente una crisis y no es que ya la están viviendo. Las personas con depresión también, sobre todo ahorita las personas víctimas de maltrato, que tienen algún tipo de adicción
o incluso algún tipo de idea suicida, ya sea ideación o planeación. Aquí en este sentido yo les invito que si ustedes ven a alguien y les preocupa y tienen como esa intuición y dicen algo anda mal, yo veo que esta persona no está bien y no, yo los invito a que no se queden con eso. Hagan una pauta. Yo me he dado cuenta que muchas veces tenemos miedo al preguntar claramente al otro si ha pensado en hacerse daño. Una situación real que estamos viviendo es que está en aumento mucho las índices de suicidio y en ese sentido, cuando yo he preguntado a los familiares si alguna vez se permitieron directamente hacer la pregunta, me dicen, no, es que tenía miedo, no sabía cómo preguntar, no sabía qué hacer. Yo los invito a que tomen en cuenta lo siguiente. Si tienen dudas, pregunten. Y la pregunta es sencilla. ¿Has pensado o estás pensando en hacerte daño? Automáticamente te va a decir la persona sí o no. Si la persona te dice sí, sí he pensado hacerme daño, no entren en pánico, procuren mantener la calma y en ese sentido entonces hacer una siguiente pregunta. No se queden con eso. Tenemos que seguir haciendo preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo has intentado hacerte daño? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y si la persona te da toda una planeación de la hora correcta, el cómo, y a lo mejor ustedes la conocen a la persona y dicen, sí, sí, esto que me está diciendo es lógico. Si me dice que son con pastillas y yo sé que esas pastillas están en la casa, entonces, bueno, de ahí me está diciendo, ¿sabes qué? Alerta. Y es el justo momento para no dejar sola a la persona. Y lo segundo que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional, no dejarlo solo. Porque algunas veces nos da miedo enfrentarlo y entonces yo nada más me quedo con la idea y si llega a pasar algo, pues después me viene el sentimiento de culpa. Entonces, el sentimiento de culpa se contrarresta con la responsabilidad. Y en ese sentido, la responsabilidad es hacer preguntas y canalizarlo. Entonces, si se fijan, estas son las personas que estaríamos o están en mayor vulnerabilidad para una crisis emocional. Y si a esto le unamos que hay personas que están pasando por algún tipo de divorcio, alguna otra situación, más la pandemia que estamos atravesando, pues obviamente sí somos vulnerables muchas de las personas que estamos. Y aquí no sé qué pasó otra vez con la pantalla. Ok, ya regreso a la pantalla. Otra de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta es un ambiente que predispone una crisis emocional. Tal vez dijéramos, sí, realmente hay ambientes que pueden predisponer una crisis, sí. Si ustedes se permiten identificar, a veces hay lugares, llámese trabajo, llámese casa, que las personas que están a nuestro alrededor tienen conductas hostiles. La hostilidad es como esa pequeña gotita que va cayendo en una piedra constantemente y que pareciera inofensiva, pero que a la larga hace una modificación en la roca. La hostilidad va por ese sentido. Algunas veces a la hora que estamos interactuando con las demás personas, puede que sus actuaciones de los demás nos lleven a sentirnos como cosa, ¿no? Y hay frases como, ay, pasó y parecía que yo era un mueble. Entonces, esas pequeñas actitudes son las que van haciendo que los ambientes se vuelvan negativos, se vuelvan poco atractivos y sobre todo muy estresantes. ¿Qué pasa entonces? También las personas que están a nuestro alrededor pueden ir muy en el sentido negativistas. No, esto nunca va a pasar, la gente, el gobierno nos engaña y entonces constantemente estamos trayendo pensamientos negativos. Por lo tanto, también los va a llevar a una poca tolerancia. Entonces, todo quieren que se haga rápido, todo lo ven mal y muchas veces también va acompañado de la desorganización.
gente poco organizada, y eso lo podemos ver tal vez en algunas oficinas o en algunas casas donde hay mucha acumulación de cosas, que ya también por ahí se detona otro trastorno de los acumuladores compulsivos. Y en ese sentido también entonces nos están hablando de que hay un desorden a nivel emocional. También estaríamos viendo a las personas que son muy rígidas, que tiene que ser así y no puede ser de otra manera diferente. Por ejemplo, algunos papás dicen, se come y nada más se come en la mesa y no se puede comer fuera del comedor. Y entonces en ese sentido hay ciertas cosas que sí tal vez pueden y tienen que ser más rígidas que otras, pero a veces es importante que cuestionemos nuestra rigidez. Las familias muchas veces se desintegran por esas ideas erróneas que tenemos de la rigidez. Y entonces en este sentido, que también va a venir a alterar un ambiente, pues todo aquel desequilibrio que hay, ¿no? A nivel económico, biológico, social, incluso hasta religioso. Si yo pienso de alguna manera y en la familia hay tendencias a cierta religión y hay alguien que no está de acuerdo, pues también empieza a haber ahí un ambiente estresante. Entonces, si se fijan, hay mucho que podemos hacer y que ahorita tomando conciencia de que tenemos una realidad, que estamos atravesando por una pandemia y que eso es algo externo a nosotros y que eso nos lleva y que nos vino a alterar muchas cosas en nuestra vida, también es importante que nosotros de alguna manera tomando conciencia, que como lo hablamos la sesión pasada, va a haber sentimientos pues de tristeza, de poca tolerancia, pero tratar de expresarnos, hablar lo mejor que podamos, hacernos conscientes de lo que estoy, cómo lo estoy proyectando, porque aquí es importante que nosotros identifiquemos si somos adultos, cómo lo estoy viviendo yo la pandemia, qué digo, cómo actúo, porque acuérdense que somos maestros de los niños que están a nuestro alrededor. Y entonces, si yo ahorita esto lo vivo con muchos pensamientos negativos, veo pocas oportunidades y entonces constantemente estoy yo en esta negatividad, ¿qué va a pasar? Pues el niño va a empezar a generar estrés. Y más que generar estrés, a largo plazo va a ser un niño que va a vivir una situación similar a lo que está aprendiendo ahorita en casa. Y tal vez este es el justo momento de que se hagan la pregunta, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Y qué le estoy enseñando a las personas que están a mi alrededor? Pensando en lo que, en mis conductas más frecuentes y en mis pensamientos más repetitivos. En ese sentido, ¿qué les estoy enseñando a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo lo estoy viviendo yo ahorita para que ellos aprendan a vivirlo después o incluso ahorita mismo? Depende cómo nosotros lo vivamos y qué tanta información les demos a los niños. Ese va a ser la justa diferencia en cómo lo van a vivir ellos. Una pandemia no estamos exentos de decir ya, esta es la única y no va a pasar más. O sea, en cualquier momento podemos vivir otra situación similar, otra bacteria, otra situación que sale de control. Y eso es importante, que tal vez esta es nuestra oportunidad para ir habilitando a las personas que están a nuestro alrededor para vivirlo de una manera diferente. Yo sé que tal vez es difícil porque todos nosotros lo vivimos de manera diferente y dependiendo del contexto, pues va a llevar a unos a tener más tolerancia que a otros, pero recuerden desde esta premisa de que el ser humano tiene esa capacidad para nosotros poder analizar, poder seleccionar y sobre todo poder llevarnos al autocrecimiento. Entonces es importante en ese sentido que nos demos la oportunidad de ver cómo le estoy haciendo, cómo lo estoy llevando y qué le estoy enseñando a mi hijo a hacer eso.
o a las personas que están a mi alrededor. Es importante entonces que tomemos nosotros en cuenta, y tal vez esto les puede ayudar mucho. Primero, si yo no soy profesional de la salud, pues esta información me va a servir. Y identificando eso, pues también es como autoaplicarlo conmigo para después yo poder aplicarlo con los demás. Entonces, lo primero es evaluar el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que yo estoy corriendo? Entonces, por ejemplo, es ubicarme en mi realidad y empezarme a hacer preguntas. A ver, en este sentido, yo, Sandra, estoy pasando por alguna situación de divorcio, problemas económicos, y entonces yo empiezo ahí a averiguarme, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y entonces empiezo yo a autoevaluar mi riesgo. Después, pues voy escuchándome, qué estoy diciendo, si es congruente lo que digo, si realmente es real lo que estoy diciendo, o estoy siendo catastrófica, o estoy maximizando los hechos. Y entonces empezar a autoescucharme, y a partir de ahí entonces aquí empezar a buscar información. ¿Qué puedo hacer con esto, verdad? Y estimularme entonces a decir, a ver, ok, ya busqué información, entonces ahora pues empezar a la motivación. Tal vez empezar a practicar más ejercicio, empezar a retomar amistades o empezar a buscar redes sociales que me tenga yo como un soporte. Aquí llámese profesionales de salud, religiosos, amistades, todo aquello que yo creo que necesito para dar un equilibrio a mi vida. Y entonces en ese sentido, pues yo ya voy a empezar a implementar algunas estrategias, y pues al fin y al cabo, si yo soy parte del personal de salud, pues también tengo que reconocer que soy un ser humano, que también lo experimento, y aunque yo tenga conocimientos, pues muchas veces y como tal necesito del apoyo. Entonces también buscar en ese sentido, pues alguien que me apoye, que sea como un método de contención, y entonces puede ser otro profesional de mi misma área. Y así es para alguien que no soy yo, pues también, ¿no? Voy a tratar de evaluar el riesgo. Tal vez tengo algún vecino, y ese vecino yo digo, ay, mi vecino por la mayoría de las veces está solo y es un adulto mayor. Las veces que he platicado con él, he identificado que tiene pensamientos negativos y que también es de repente un poco catastrófico, y entonces, bueno, tal vez pues voy a estar al pendiente de mi vecino, ¿no? En el sentido de una llamada y hacerle saber que si ocupa algo, pues aquí estoy. Y tal vez eso va a dar pauta para yo poder escuchar qué piensa mi vecino o mi familiar, la persona que sea. Y eso también se abre la oportunidad para yo dar información. A lo mejor yo conozco profesionales que le pueden ayudar y dejarle saber que ahí está, que no está solo, que a veces uno se siente solo, pero sin embargo que cuando uno se permite tocar puertas, o simplemente el hecho de hablar de nuestra necesidad, se empiezan a abrir opciones, y entonces yo ya voy estimulando en el sentido de la motivación, que sepa que ahí hay cosas que se pueden hacer, y que tal vez algunas no sean las mejores para él, pero eso no significa que no puedan construir juntos nuevas opciones para poder apoyarse. Y que siempre hay personas que están con la disponibilidad para poder dar algún tipo de apoyo. Entonces, ojalá que con esta explicación que les haya dado haya sido un poquito clara en cómo podemos poner en práctica esta evaluación del riesgo ante una crisis. Y entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Si yo sé que estoy vulnerable, tal vez si en este autoanálisis me di cuenta que sí, que tengo muchas situaciones que me predisponen a mí a tener menos tolerancia, y antes de yo llegar a una crisis, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aquí están algunas opciones. Primero es practicar técnicas de relajación. Por eso es que quise que en este acompañamiento que estemos, empezar a dar un poquito más de ejercicios, más que de información, porque al final creo que la información ahorita es algo que tenemos muy a la mano, pero que si nos estamos dando este tiempo, también es importante
aprovecharlo para ir practicando algunos ejercicios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues alimentarnos balanceadamente. Aquí es importante que consideren el consumo de alimentos que tengan omega 3 y que tengan vitamina B. Si es posible, pues el complejo de vitamina B. ¿Qué va a hacer estas dos vitaminas en especial? Lo que va a hacer, van a ayudar a que la amígdala de la que les he hablado, pues de alguna manera esté con todos los nutrientes necesarios para que ayude a que en la medida de lo posible esté menos tenso. Y eso me va a llevar entonces a mí a tener una mejor estabilidad emocional. Practicar un poco de ejercicio. Yo sé que tal vez ahorita es un poco difícil porque pues estamos encerrados en casa. Sin embargo, siempre ahí es donde entra el uso de la creatividad de los humanos y en ese sentido pues siempre pueden improvisar, ¿no? Caminar aquí cerca, abdominales, poner algún tipo de video. Es más, simplemente pueden poner la música que les gusta y bailarla. El simple hecho de que se permitan bailar esa música que les gusta y disfrutarla, van a hacer, pues primero que su cuerpo se ejercite y segundo, sin querer van a empezar ustedes a generar dopamina y serotonina y que los va a ayudar a estar más relajados. La otra es buscar actividades recreativas placenteras. Pues aquí no ocupamos mucho, a lo mejor hay gente que les gusta leer, el simple hecho de leer pues ya es una actividad pues, recreativa. Tal vez jugar dominó, crear algún nuevo juego con las personas que están a nuestro alrededor. Pues ahorita tenemos el uso de la tecnología, también a lo mejor a través de lo electrónico, pues alguna actividad, ¿no? Algún ejercicio cerebral. Eso es importante que nosotros, así como ejercitamos nuestro cuerpo, también nos demos la oportunidad de ejercitarnos a nivel de cerebro, porque el cerebro es una parte fundamental que nosotros tenemos que estar atentos y sobre todo llevarlo a esa parte de ejercitarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues cosas muy sencillas, como por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a bañarse con la mano derecha, pues esta vez yo los invito a que se bañen con la mano contraria, que sería la izquierda. Que si por lo regular nos peinamos con una mano dominante, bueno, pues ahora con la otra, ¿no? Y entonces empezar a hacer pequeños cambios con esa otra mano que casi no utilizamos y ese simple hecho ya va a llevar a que nuestro cerebro vaya formando nuevas redes neuronales y le va a permitir entonces pues estar ejercitando. Entonces son cosas muy sencillas. Tratar de tener redes de apoyo con los amigos, eso es bien importante que ahorita, aún a pesar de que estamos en casa, pues nos demos la oportunidad a lo mejor de retomar pues esos amigos a lo mejor a los que no, por X o Y circunstancias no le hemos podido hablar constantemente, pues a lo mejor ahora un mensajito, ¿cómo estás? Aquí estoy. Empezar a volver a activar a nuestras amistades, ¿no? Es importante eso, obviamente sin exponernos y haciendo uso de los medios electrónicos. También podemos tratar de pensar o generar pensamientos neutros o positivos. Y en ese sentido, pues tenemos la opción de la técnica de stop, que era lo que hablábamos la sesión pasada, que es respirar, identificar primero qué estoy pensando, que ese pensamiento si es positivo o es negativo y yo lo voy a cambiar a algo diferente. Mantener la esperanza, esto es bien importante, tener la esperanza que a veces que sintiéramos que estamos como en esa tormenta, hay que considerar que es temporal, que nada es para siempre. Y tal vez en mantener la esperanza, creo y es importante identificar que somos seres humanos con recursos y que cada situación difícil que se presente es nuestra oportunidad para nosotros llevarlo a la práctica. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros identificar que la actitud hace la diferencia. Y sobre todo también verlo como una área de oportunidad, esta situación de estar encerrados, de tratar de aprender algo nuevo.
y sobre todo ubicarnos en el aquí y en el ahora, desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Y yo sé que a lo mejor a veces pudiese parecer egoísta porque me centraría en mí y no en los demás, pero tal vez es cuestión de preguntarme, ¿para qué me serviría pensar en toda la situación a nivel mundial si yo no puedo hacer mucho a nivel mundial? Sin embargo, puedo hacer desde lo que yo estoy y desde los que están a mi alrededor. Y a partir de ahí, esos que están alrededor también pueden llevar a algo más. Entonces creo que es ubicarnos más en desde lo que sí puedo hacer, más que desde las grandes cosas que a veces nos frustran y que pareciera que no podemos hacerlas, y muchas sí, no podemos hacerlas. Sin embargo, sí podemos hacer lo que nos toca, ¿no? Desde ubicarnos en dónde estamos y lo que sí podemos hacer. Entonces, por ahí va un poquito eso. Y también es importante que, y aquí no lo anoté, pero es importante considerarlo, que tengamos horarios. No nos perdamos de nuestros horarios. Acuérdense que antes teníamos una hora de entrada, una hora de salida, y que tal vez hoy no, pero es importante mantener horarios, sobre todo de trabajo, porque a veces nos sobrecargamos de muchas actividades y esa sobrecarga, pues sin querer también va a generar estrés. Entonces tampoco nos va a ayudar mucho a sobrellevar la situación. Entonces, es como ir tratando de mantener ese equilibrio para evitar que se predisponga una crisis. ¿Y qué puedo hacer si alguien está presentando una crisis? Si ya está en la crisis, ¿no? Yo ya me di cuenta que a lo mejor quien está a mi alrededor, que están cerca de mí, está teniendo problemas para respirar, yo la veo mal, estoy viendo que incluso ya hasta se va a desmayar. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Primero, tratar de yo mantener la calma. Sé que a veces es difícil, pero si yo también me estoy alterando y estoy poniéndome demasiado nerviosa, ya no sé tampoco qué hacer, pues a lo mejor pido ayuda. Sin embargo, si creo que sí puedo apoyar, es importante permitirnos hablarnos lentamente, claramente y mirándonos a los ojos. ¿Por qué lento? Porque el cerebro está activada en la parte media y entonces en la parte media pareciera que el cerebro ahorita únicamente está pensando en correr, en protegerse y entonces ya no va a la parte frontal y que acuérdense que la parte frontal es la que a mí me va a llevar a poder analizar, a poder hacer deducciones y entonces pues mi cerebro no está activo esa parte porque él se siente en peligro, se siente con indefensión, cualquier cosa le puede hacer daño, por eso es que entro en una crisis. ¿Qué pasa cuando yo hablo claramente? Esto es dar indicaciones breves, concisas. Voy a asegurarme que la información llegue al cerebro. Después de ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar. Si es alguien que no me conoce, pues decir quién soy, ¿verdad? Y pedir autorización si quiere que yo le ayude. Si no, pues obviamente tenemos que hablar a alguien que lo pueda ayudar. Y obviamente ahí también tenemos que evaluar el riesgo para poder decir si lo puedo hacer yo o voy a pedir ayuda de alguien más. O bien a la vez, a lo mejor empiezo yo ayudando, pero igual pido que le vayan llamando a lo mejor al 911 para que venga a dar seguimiento. Entonces sí tenemos que evaluar ahí algunas situaciones. En caso de que la persona yo la conozca, estoy en casa, bueno, pues a lo mejor la invito a salir tal vez a caminar a algún lugar seguro. No, y no tenemos que llevarla al parque, simplemente a lo mejor algún lugar donde podamos estar la persona y yo a solas, en donde pueda platicar y si es posible, tener un poquito de agua templada. Y entonces en ese sentido le podemos decir
y a la persona irla guiando, pedirle que se siente a nuestro lado, acordándonos de cómo le vamos a hablar. Le vamos a decir claramente: aquí estoy contigo, no estás solo o sola. Ah, podemos ofrecerle un poquito de agua, pedirle que el agua la mantenga en su boca. Ya que la mantuvo en la boca, entonces le vamos a pedir que se la trague. No vamos a pedirle que se tome todo el agua, un pequeño trago nada más de agua. Después de eso, es importante que le pidamos que la lengua la lleve hacia el paladar, que cierre sus labios. ¿Esto para qué? Para evitar que empiece a respirar por la boca. Porque algunas veces cuando entran en crisis empiezan a hiperventilar, ¿no? A veces respiran muy rápido por la nariz, por la boca. Y este simple hecho lo que va a hacer es poner más en alerta a nuestro cuerpo y hacer que ese periodo aumente un poquito más. Entonces, por eso es importante la lengua en el paladar. Y ahí, poco a poco, vamos a invitar a la persona a que vaya a una respiración normal. No muy rápida ni muy lenta, simplemente es que vuelva a esa estabilidad de su forma como él respira. Si es posible, yo me vuelvo, me involucro en ese respirar junto con el otro. Entonces le puedo decir: observa cómo yo estoy respirando y lo vamos haciendo juntos. Y ahí vamos a ir acompañando. Una vez que nosotros vemos que la persona ya va tomando su ritmo respiratorio regular, vamos a identificar cómo la sudoración va parando, el temblor también en el cuerpo va a dejar de experimentarse, y entonces la persona va a ir teniendo mayor control de sí misma. Y ahí los vamos acompañando. Pero aquí es importante que nosotros, una vez que la persona logró su estabilidad, le demos la orientación necesaria y sobre todo lo motivemos o la motivemos a que busque ayuda. Que ese es justo el momento de identificar que esa es una señal, que algo está mal, que algo no está siendo procesado y que lo está llevando a este tipo de crisis. Entonces, en este sentido, en estas crisis, recuerden que también se puede dar lo que son los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar a la persona a, pues, tratar de controlarlo. Otra cosa que a veces sirve es una bolsita de papel, ponerla que nos cubra la nariz y en la boca. Y en esa forma, entonces le pedimos a la persona que esté respirando adentro de la bolsita de papel, y eso va a ayudar también a que la persona vaya tomando su ritmo en la forma de respirar. Y pues son algunas cosas que podemos hacer nosotros, pero lo importante es motivar a que busquen la ayuda de un profesional. Porque si las situaciones emocionales que nosotros no trabajamos, constantemente nos van a llevar a nosotros a estar presentando situaciones displacenteras que van a hacer que, pues, nuestra vida no podamos disfrutarla al máximo, y nuestro desempeño, ya sea en el área familiar o en el área laboral, pues se va a ver mermado en todas nuestras acciones. Y también, pues, vamos a perjudicar a los demás. No sé si ustedes se han permitido o han identificado que a veces uno puede llegar a algún lugar y uno dice: ay, la situación está aquí tensa, ¿no? Como que algo pasó y nosotros no sabemos nada, no supimos exactamente qué, pero la energía que está ahí es densa y esa energía nosotros la percibimos. Esa parte entonces a nosotros nos lleva a decir: a ver, algo está pasando en el ambiente, y qué de eso, cómo lo vivo y qué cambios puedo hacer para mí. Porque somos seres complejos, somos seres
que tenemos muchos recursos para salir adelante, pero muchas veces influenciados por una forma de ver, de interpretar y de recibir las cosas que están a nuestro alrededor. Y acuérdense, pues el cerebro simplemente se activa con la información y ante esa información, pues él va a hacer lo que crea considerable dependiendo de la información. Entonces es el justo momento de irnos a tomar conciencia y no irnos a cuestiones imaginarias, sino tratar de ser lo más neutrales para evitar que nosotros a nivel biológico entremos en una alteración bioquímica. Y yo los invito a que practiquen conmigo esta respiración de vientre. Y en esta respiración de vientre les voy a pedir que pongan una de sus manos en el abdomen, ya sea la mano derecha, la mano izquierda. Permítanse poner su mano en el abdomen y vamos a tratar de sacar el aire de adentro poco a poco con soplidos suaves, como si mantuviéramos una pluma en el aire. Vamos a respirar lenta y profundamente, llevando el aire al vientre, llevándose poco a poco como si fuera un globo. La mano se levantará suavemente cuando inspires y bajará cuando expires. Vamos a intentarlo. Y aquí, fíjense entonces si lo podemos hacer y cómo lo estamos haciendo. Entonces vamos a sacar el aire y vamos a respirar lentamente, como si estuviéramos llenando un globo, y lo vamos a sacar como si estuviéramos sacando ese aire de ese globo. Y ahí estamos. Fíjense cómo lo están haciendo, si lo logran hacer y cómo lo están logrando. Si se nos está haciendo fácil o no se está haciendo fácil. Y yo les voy a dar un tiempo para que practiquen, más o menos unos 2 minutitos. Sacamos el aire. Respiramos lentamente. Fíjense si realmente están pudiendo que su vientre se llene. ¿Cómo es esa sensación? ¿Se está haciendo fácil? ¿Y cómo es que a la hora que estoy haciendo este ejercicio, cómo lo vivo? ¿Qué pensamientos se vienen a mí? Tal vez para algunas personas puede venirse el no puedo, se me está dificultando o algunos otros pensamientos. Solo déjenlos ir, identifíquenlos y traten de volver a concentrarse en su respiración. Y este ejercicio se llama respiración de vientre.
Y estamos permitiendo, a la hora que hacemos esta respiración consciente, estamos haciendo que el oxígeno realmente llegue a todas las partes de nuestro cerebro. ¿Cómo es respirar? ¿Cómo es respirar para mí? Y en silencio. No sé si se identifican que cuando estamos en silencio, nuestro oído se agudiza. Podemos identificar muchos ruidos que tal vez en otros momentos no los tenemos claros y empieza a ejercitarse nuestra parte auditiva en hacerse más aguda. Y también este ejercicio nos invita a volver a concentrarnos y aprender a estar con nosotros. Y ojalá que ahí en sus comentarios también nos digan si se les facilitó o no, si han podido poner en práctica alguno de los ejercicios. Porque he tratado de buscar los más sencillos para que siempre estén ahí, estén a la mano y en cualquier momento los podamos poner en práctica, sin necesidad de tener nada extraordinario, más que nuestro deseo, nuestra voluntad y sobre todo nuestra conciencia de hacer algo diferente con nuestros propios recursos. Eso es importante. Muchas veces la misma tecnología, los medios nos han llevado a que tenemos que tener para poder hacer, cuando en realidad ya tenemos muchas cosas en nuestro interior y que solo necesitamos despertar la conciencia para poder volver a entrar en la sabiduría interna de nuestro propio autoequilibrio. Y tal vez si ahorita nosotros nos apoyamos constantemente con esta conciencia de cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy viviendo, vamos a ir pudiendo generar pequeños, grandes cambios para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Y este ejercicio entonces nos va a ayudar a relajar nuestro sistema nervioso central, que es la parte que hemos estado trabajando y sobre todo concentrándonos en la amígdala. Y este es el tiempo de preguntas. Entonces, en ese sentido, cedo la palabra a Kenia. Kenia, ya. Hola, Sandra. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por esta información tan buenísima que nos trajiste, como siempre. Y estoy de acuerdo contigo cuando dices que los ejercicios están muy prácticos y en estos momentos en donde no podemos a lo mejor estar saliendo, que estamos probablemente en espacios, dentro de espacios pequeños, pues no se necesita, no es algo extraordinario lo que se necesita, como dices tú, más que nuestra voluntad, las ganas de hacerlo. Entonces, me parece excelente y excelente la información. Muchísimas gracias. Sí, tenemos varios comentarios, muchos dándote las gracias, diciendo que excelente información. Con el ejercicio de relajación, de respiración del vientre, perdón, decían que se les había facilitado tanto que ya cuando se terminara el taller probablemente van a buscar su camita porque se habían relajado y cosas así. Entonces, parece que estamos logrando, ¿verdad? El objetivo que es calmar la ansiedad, calmar el estrés que estamos padeciendo. Voy a empezar con las preguntas. Dice, ¿cómo reconocer las heridas emocionales de la infancia?
Bueno, ahí cómo reconocerlas, lo primero es que si nosotros nos permitimos recordar un poco cómo fue nuestra niñez y desde el simple hecho de recordar, por ejemplo, yo cuando era niña, si me viene un sentimiento de tristeza, quiere decir que algo no está sanado todavía. ¿Se acuerdan cuando hablaba del cerebro, de cómo trabaja? El cerebro no distingue, es atemporal, no sabe si fue ahorita o fue ayer, simplemente él lo vivió como una situación estresante y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esas heridas de la infancia que no fueron sanadas, no es porque no quisiera el niño que se sanaran, sino simplemente son mecanismos, por eso les decía que muchas cosas están en nuestro organismo, porque son mecanismos de autoprotección. Tal vez para ese justo momento era muy difícil para ese niño o esa niña sobrellevar la situación, que lo que pasó fue que empezamos a hacer corazas, le llamamos, como proteger esa situación para poder sobrellevar. Y entonces vamos creciendo y en algún otro momento pues se vuelve a tal vez a conectarse con esa herida y entonces cuando decimos, creo que no ha sanado. Pero algo muy sencillo que les va a llevar a identificar si la situación ya fue procesada o no, es cuando nosotros hablamos con alguien y ese alguien nos está diciendo de una situación que tal vez ya pasó, pero que contacta con algún nudo en la garganta, con llanto, y que vemos cómo se estresa a nivel corporal, se tensa su cuerpo, entonces decimos, bueno, hay algo ahí que no está siendo procesado y que es el justo momento de tal vez hacer la conciencia con el otro y decirle, creo que necesitas apoyo para que eso pueda sanar. Una herida que no está siendo sanada, pues se puede volver a abrir. No tenemos tu audio, Kenia. Perdón. Una de las preguntas que se repitió varias veces es la de ¿por qué utilizar la palabra o la frase hacerte daño en lugar de hacer la pregunta, ¿has pensado en suicidarte? Creo que es más claro el hacerte daño que el suicidio como tal. Si yo te digo, has pensado hacerte daño, te doy la pauta para que seas más explícita a la hora de decirme. Suicidio es, has intentado matarte. Tal vez algunas personas sí han tenido el concepto como tal, lo tienen claro, pero es una palabra menos como fuerte para el otro. Entonces se recomienda más, has pensado hacerte daño, porque también le abres la posibilidad que el otro diga, fíjate que sí. Y si te dice sí, y entonces cuando tú ya le preguntas cómo, y empiezan a dudarlo, bueno, entonces ya te dicen, espérate, así, sí lo pensó, pero no está en la planeación. Y ahí es donde nosotros ya nos lleva al foco rojo. Planeación es no lo dejes solo. Ideación sin plan es ocupa ayuda. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa si la persona que está en depresión o con pensamientos de suicidio no quiere ayuda profesional? ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, lo primero es que a veces nosotros también podemos dar esa ayuda de manera inmediata. Fíjense que algo que yo he visto, más que la gente no quiera la ayuda, creo que a veces están mal informados. Y lo otro que tenemos que considerar, y que lo he vivido con mis pacientes, es que una persona que está en depresión, y literalmente lo voy a compartir como me lo decía una de mis pacientes, esto es, imagínate que tú tienes uno de tus hijos y Kenia que está enfermo, ¿no? Entonces, tú lo ves con vómito, diarrea, desguanzado. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir permiso para llevarlo al doctor o lo llevas al doctor? Pues lo llevas, ¿verdad? Entonces, y eso me decía una de mis pacientes, me decía, porque ella estaba en una etapa depresiva, de hecho ya tiene como tal el diagnóstico de depresión, entonces me decía, y todavía me preguntaba a mi marido, ¿quieres ir? Dice, pues yo no puedo, o sea, no podía en ese momento cuando él me lo decía, y entonces yo lo que necesitaba es que literalmente como los niños me cargaran y me llevaran, porque no les daba esa fuerza como para, a ver, arréglate, tú pon la cita y ve y trasládate y regresa. No, o sea, en esos justos momentos ellos lo que ocupan es que se les lleve y que se den la oportunidad de empezar a recibir el apoyo.
ya una vez que ellos van saliendo de esa situación, pues entonces van a ver las cosas diferentes, porque su forma en la que su cerebro está trabajando está activando la parte media y la parte media no los lleva a pensar, simplemente viven la situación de la emoción. Y entonces, ¿eso qué pasa? Que si a mí me dices, ¿quieres ir? Yo digo, ay, no, pues no tengo ganas ni de comer y quieres que vaya con el doctor, pues no, no, que no voy. Entonces, no sé si me explico por ahí. Entonces, si no quieren, pues yo voy a hacer mi parte de decirle, informarle para qué es la ayuda, poner cita y pedirle tal cual, ¿sabes qué? Date la oportunidad y dame la oportunidad de ayudarte. Y la otra opción que tenemos es que si el paciente no se quiere trasladar, pues siempre están los recursos de que nosotros nos podemos trasladar a los hogares. Esa es una opción. Sin embargo, ahorita por la situación, pues son las videollamadas, ¿no? Entonces, a través de videollamadas nos podemos apoyar para ir guiando y sí es importante que tal vez yo, como familiar o como conocido, pues a lo mejor voy a tratar de ayudar mucho con la alimentación, que sea una alimentación balanceada, buscar vitaminas, lo que les hablaba, complejo B y vitamina de omega 3. Esos van a ayudar mucho para que los niveles de ansiedad bajen. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos aquí es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que acumula cosas en su hogar que ellos piensan que les van a servir después? Dice, ¿cómo podemos ayudar a esa persona, a su pareja y a familiares? Bueno, la situación de un acumulador compulsivo tiene que ver con situaciones emocionales. Entonces, de ahí, pues la primera invitación es a que esta persona trabaje con sus estados emocionales. ¿Qué los lleva? Sin querer, a veces se sienten demasiado solos, vacíos, desde la parte emocional, y entonces a la hora de ir acumulando, sin querer te da una sensación de tener, no sé, mucha compañía, ¿no? Pero realmente pues es poco el espacio el que tienes. Entonces, como les decía, por eso es bien importante darnos chance de hacernos expertos en cómo trabaja el cerebro para que nosotros podamos ir ayudando a identificar qué sí podemos hacer. Entonces, en este sentido, es hablar con esa persona, darle las opciones, e incluso hay a veces folletos de los acumuladores compulsivos para que identifique y que ella vaya viendo que sí, que a lo mejor ya la situación ya es grave, porque a veces también somos un poco exagerados y porque en un montón hay muchas cosas, ya decimos, eres una acumuladora. Bueno, hay que ver, ¿no? Que estos son cuestiones de demasiado exageración y entonces sí tenemos que buscar ayuda. Entonces es darle la posibilidad de que identifique, que conozca de qué estamos hablando, cuáles son los síntomas, qué se puede hacer y darle esa información a esa persona o esa familia para que ellos vayan identificando que no es tan normal y se den la oportunidad de buscar ayuda. Ok. Una aquí, no es tanto una pregunta, pero nos hicieron un comentario. Me gustaría mencionarlo para si nos puedes comentar si esto es normal. Dice que una persona aquí que al momento de hacer el ejercicio de relajación, al inicio sintió mareo. ¿Es normal que suceda eso? Por lo regular, no, dependiendo de cómo es que está su respiración, si fue muy rápidamente la forma en la que respiró, necesitaría un poquito más de información de cómo fue la forma en la que empezó ella a respirar, pero por lo regular la respiración no te lleva a mareos. Ok, muchas gracias. A menos que estés hiperventilando. O probablemente entonces estaba haciéndolo demasiado rápido. ¿Qué pasa cuando tú haces esto? Empiezas a acelerar tu respiración, sí, puede entrar el mareo en el sentido de que el oxígeno no está llegando hasta el cerebro. Entonces, haz de cuenta como si se quedara aquí en el pecho y el cerebro entra en estrés y dice, espérate, ocupo aquí oxígeno y entonces sí puede venir una sensación de mareo. Solo que esa sea la situación que lo haya hecho demasiado rápido. Ok. Otro también dice que sí es normal que cuando hizo la respiración empezó a bostezar mucho. Ah, fíjate que no,
a menos que no haya dormido bien y que haya llegado a un estado de relajación y que le haya dicho como es el momento de dormir, ¿no? Pero por lo regular no, la respiración que es consciente no te lleva a la somnolencia, simplemente te lleva a estar más activo y que todos tus sentidos se agudizan para estar más en la presencia del aquí. Muy bien. Dice, una persona que tiene 2 años de recuperación en adicción a las drogas perdió su trabajo. ¿Cómo le podemos ayudar para evitar una recaída y que no le afecte y pueda canalizar el tiempo libre que tiene hoy cuando fue parte de su recuperación ese trabajo? Bueno, lo primero es qué tan cercana yo soy a esa persona, a que se pregunte esta muchacha o la persona que te hizo la pregunta, y ver si esta otra persona le daría la posibilidad de tener una conversación en el sentido de qué sientes, cómo estás viviendo ahorita la situación, que indague un poco acerca de sus temores y a partir de ahí que vayan construyendo nuevas estrategias. Es un poquito poner en práctica lo que era ahí la parte de las redes, ¿no? De la evaluación del riesgo, para llevarlo a eso. Y también a lo mejor entrar un poco en la empatía de cómo yo lo estoy viviendo, para que la otra persona sepa, pues, que hay ciertas situaciones que no son de una sola persona, sino que hay situaciones que las vivimos de manera colectiva. Una de las personas pregunta si pueden darte información a algún cliente de ellos. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí en las redes sociales también nos pueden buscar. A veces nosotros como clínica nos damos la oportunidad de una vez al año dar capacitaciones gratuitas. A veces la mayoría son presenciales, otras son a través de línea. Entonces a través de nuestros medios, Facebook, Clínica Zenit, ahí nos pueden contactar. Gracias. ¿Cómo hacer para ayudar a una persona que está teniendo un ataque de crisis y o ansiedad, pero no quiere ser ayudado en ese momento? Ok, un ataque de ansiedad y una crisis de... Un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad primero lo vamos a identificar porque la persona va a empezar a hiperventilar. Esa hiperventilación la va a llevar entonces a la persona a sentirse mareada, desguanzada, va a tener una sensación de pérdida de control, incluso pueden sentir movimientos en sus manos. Y en ese sentido, entonces yo ya estoy dándome cuenta que la otra persona se siente demasiado desesperada. No, en ese sentido, fíjate, dudaría que la otra persona no quiera ayuda. Casi siempre la persona quiere ayuda porque está sintiendo una sensación, incluso a veces hasta de muerte, que ya ahí entramos en ataques de pánico, ¿no? En ese miedo de, híjole, siento que me voy a morir. Entonces, en esos justos momentos es muy difícil que alguien diga, no quiero que me ayudes. Casi siempre, hasta ahorita lo que me ha tocado es que sí, que buscan ayuda, a menos de que sea algo que realmente no lo están viviendo como tal y que lo están fingiendo. Pero pues igual tenemos que respetar. En ese justo momento, tal vez yo no sé si es real o no lo es real, pero yo me puedo asegurar en qué sentido el cuerpo no te miente. El cuerpo empieza a sudorar, aunque tú digas, no quiero sudar, el cuerpo empieza a sudar. Ay, no quiero sentir que mi mano se mueve, pues aunque no quieras y que estés tratando de tener tensión en tu mano, va a empezar a tener el movimiento. Entonces, el cuerpo no miente, es importante identificar eso. ¿Qué estoy viendo yo a nivel corporal, más que a nivel de palabra? Y partir de ahí para ofrecer la ayuda. Si me dicen no, pues tengo que respetar también eso, porque no puedo hacer algo que el otro no me lo permite hacer. Muchas de las vivencias nosotros como adultos las entendemos, pero ¿cómo hacer cuando se trata de un niño? Ahí va a depender de la edad que tiene el niño. Tenemos que ubicarnos en el justo momento de cómo lo está viviendo el niño. Y es importante no invalidar sus emociones. Uno de la mayoría de los errores que cometemos nosotros como adultos es, pasa alguna situación y le decimos al niño, ya, no llores, no pasó nada, no te dolió. Y entonces estamos ahí diciéndole al otro niño, o sea, no tienes derecho, casi les decimos de que te duela, ¿no? En ese sentido, hay que tratar de evitar eso, sino todo lo contrario, validar
Porque aunque yo, para mí, si el niño se cayó y yo vi que no fue nada extraordinario, que le salió sangre más que una raspadita, bueno, pues yo voy a ver cómo el niño lo vivió y partir de ahí para validar esa emoción que el niño tiene. Acuérdense que nosotros tenemos un desfase en el sentido de inteligencia emocional. Muchas veces nos capacitan para aprender, para hacer los trabajos bien, y ahí estamos, ¿no? En la parte educativa. Pero en la parte de expresar nuestras emociones, y te pregunto a ti, Kenia, para que me digas, no sé si en tu experiencia tus papás te hablaron acerca de cómo se sentía el miedo, qué tenías que hacer cuando había miedo, o incluso ellos te lo expresaban tal cual. ¿Te tocó? No, más que nada recuerdo cuando hacían, la verdad no recuerdo, pero algo que sí me puedo acordar es que cuando no querían, cuando ellos sabían que había un peligro para mí, pues ellos te hacen como, uy, no te acerques, no, uy, te quemas, te haces coco. Entonces como que, ay, te van ahí enseñando pues el miedo más que nada, pero nunca me explicaron cómo se siente, en qué parte del cuerpo es donde la voy a sentir. Y ahí es donde tenemos ese desfase, porque fíjate, esa expresión de lo que están haciendo los papás es están sembrando el miedo, porque ni siquiera te lo están explicando, te están sembrando el miedo porque el papá ya sabe que es algo peligroso, pero pocas veces se detiene a decir, mira, hija, si metes el dedo ahí en el enchufe vas a tener toques eléctricos y eso puede, pocas veces te dan toda la explicación, nomás te dicen, uy, entonces quítate porque es peligroso, ¿no? Uno lo interpreta así. Y ahí es a donde me refiero, ese es en el desfase que tenemos y que muchas veces por eso también nos volvemos muy vulnerables a las crisis, porque una crisis pues te va a llevar a eso, a un estado de indefensión donde yo siento que yo no puedo salir de esto, pero la persona aquella que las vas llevando a capacitarse, a ser ávido en búsqueda de soluciones, pues va a decir, esto no lo puedo hacer, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? Y entonces ya va también primero haciéndose consciente que su tiempo siempre va a poder la persona identificar si me voy de aquí para allá al pasado o si me ubico en el aquí para ver el resultado al futuro y tomar esa decisión. Entonces el niño, pues el niño todavía su cerebro no lo lleva a eso, pero sí lo puede llevar en ese justo momento de tomar la conciencia de cómo lo está viviendo. Entonces preguntarle al niño qué sientes, qué piensas, y ahí se van a dar cuenta que algunas veces los niños están bien informados, otras veces no están bien informados, y que muchas veces los niños están viviendo el miedo del adulto más que su miedo propio. Y entonces es el justo momento de decir, a ver, ya escuché que el niño dijo que tiene miedo porque se va a acabar la comida. Ay, a ver. Entonces yo como mamá digo, ¿a quién dijo eso? Y ya a lo mejor me voy a dar cuenta que la quien lo dijo fui yo. Y entonces ahí voy a ver que el niño está teniendo miedo, pero miedo de lo que dijo mamá. O sea, es el miedo de mamá, no es el miedo del niño. Y entonces, bueno, entonces es como, a ver, Sandra, ¿qué estás diciendo en frente de los niños? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque el niño ya está viviendo tu temor, no el de él. Porque el niño a lo mejor dice, pero pues yo en el refrigerador todavía tengo comida. Y entonces ahí es donde empezamos a mandar pensamientos pues opuestos, ¿no? Con lo que yo digo y lo que el niño ve. Entonces dice, a ver, espérate, no, pues hay algo que no me cuadra, pero vive el miedo del adulto. Ok, gracias. Am, ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico? La ansiedad casi siempre se va a presentar primero, pero no necesariamente viene con un ataque de pánico. El ataque de pánico es un miedo muy intenso a raíz de una ansiedad. La ansiedad se va a presentar porque yo estoy viviendo muchas veces de algo del pasado. Y, perdón, aquí me equivoqué, más que del pasado es acerca del futuro. El pasado es de la depresión. La gente que se vive en depresión están mucho en el pasado, no han logrado aceptar cosas que ya cambiaron. Y el ataque de ansiedad se va a presentar porque yo me vivo mucho en el futuro. No sé qué va a pasar, a los 6 meses voy a tener trabajo y entonces están viviendo mucho adelantado de algo que todavía no ocurre.
Y entonces llevan a su cuerpo a una tensión constante, que en esa tensión los puede llevar como en esta siguiente fase del ataque de pánico. Entonces ahí en el ataque de pánico ya uno entra en un temor intenso y con una sensación hasta de muerte. Y que ahorita sin querer la muerte está muy presente en esta pandemia, porque ya nos han dicho que se va modificando el virus y que está siendo muy mortal y que ahora posiblemente ya no contagia a 1 de 3, es a 1 de 7, y entonces eso nos lleva a decir, oye, espérate, estoy más vulnerable a la muerte. Pero ahí también yo los invito a decir, pues la muerte no necesariamente es algo catastrófico, la muerte es una modificación, una evolución de algo o una trascendencia de una cosa hacia la otra, y que somos seres duales que vivimos en esa dualidad. Si no hubiera muerte, no puede haber vida. Y entonces van de la mano uno con la otra. Que sí, que muchas veces la forma en la que las personas o nosotros perdemos la vida no es la mejor para los vivientes, pues sí, duele y nos va a llevar posiblemente a un duelo no procesado o que tarde más en procesarse. Sí, porque va a depender de eso. Por ejemplo, ahorita las personas que tuvieron un familiar o un conocido que fue diagnosticado con COVID y que se lo llevaron y no regresó, ya no lo vieron más que en el cajón, pues eso también los va a llevar a ellos pues a tener un duelo complicado, y que si eso le aunas que ya ha habido otros duelos no procesados, pues lo va a llevar un poquito más a procesar, porque es como si abriera la herida de los anteriores. Muy bien, gracias. Y yo creo que te voy a hacer la última pregunta ya por cuestiones de tiempo. Dice, ¿cómo ayudar a un adolescente con la muerte de una mamá muy reciente y ahora con lo del encierro en casa? Y pues sí hay muchos sentimientos que se están sintiendo en este momento. Bueno, sin duda el joven pues está atravesando por una situación vulnerable en sí, por la muerte de su madre, ¿no? Y si eso, no sé, en la forma, si ya estaba preparado o no estaba preparado, me refiero en el sentido de cuando nosotros nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, de alguna manera nuestro cerebro nos va llevando como esa parte de ir preparándonos para el deceso. Pero cuando es una muerte inesperada, lo que va a hacer es, pues nos toma por sorpresa y por eso nos lleva muchas veces a esta inestabilidad emocional. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Pues platicar con el joven cómo lo está viviendo y partir de ahí para buscar apoyo. No dejarlo solo porque él necesita procesar la forma o la situación que está viviendo, que es que no está mamá, y posiblemente él esté atravesando por sentimientos de desamparo. Y ese desamparo es el que lo puede llevar a vulnerabilidad, a tener ideaciones o pensamientos suicidas. Entonces, estas son hipótesis. Toda hipótesis se tiene que descartar en el simple hecho de hacer preguntas, de cuestionar al joven qué necesita, cómo se siente, y si este joven se le dificulta, por lo que te decía, que no somos hábiles para hablar de nuestras emociones, y se le dificulta, tal vez yo puedo decir, mira, te estoy viendo decaído, veo que ya no sales, o perdón, que ya no platicas tanto con tus amistades, y entonces yo empiezo a hacer referencia de todos los cambios que yo observo y partir de ahí para que el joven vaya diciendo, a lo mejor no me había dado cuenta. Y entonces le vamos a ayudar para que él empiece a tomar conciencia y se vaya abriendo en el sentido de emociones, de qué necesita. Y siempre dejarle saber que ahí está alguien, y que si ese alguien, él considera que no es el necesario para ayudarlo ahorita, que tal vez pueden buscar ayuda juntos para alguien con el que él se sienta cómodo. Entonces, creo que ahorita es importante, para ir cerrando un poco las preguntas por el tiempo, que consideremos que la parte de nuestro estado emocional es una de las prioridades que siempre tenemos que tener presente y que muchas veces no lo hacemos, que solamente ya hasta cuando estamos en una situación de crisis es cuando buscamos la ayuda. Sin embargo, si nosotros empezamos desde la forma de la prevención, vamos a hacer que muchas enfermedades se mitiguen y poder sobrellevarlas de una mejor manera. Y ahorita creo que este es el justo momento de eso, de tomar conciencia para hacer nuevos cambios.
Entonces, si ya no tienes preguntas, Kenia, yo terminaría con la siguiente frase. La crisis emocional es la oportunidad para transformarse en mejores personas. Y pues gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, sí existen todavía preguntas, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a tenerlas que dejar lamentablemente. Pero es tanta la necesidad que existe y tanta pues el interés que tienen nuestros participantes en todo lo que, en esta información que tú nos estás dando, que por eso estamos teniendo tantas preguntas y tantos comentarios. Entonces, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado por su interés y gracias por mandarnos sus comentarios y por mandar sus preguntas también. Okay. Una de las cosas que sí me gustaría poder hacer, gracias Sandra nuevamente, muchas gracias por la información que nos has dado. Y sí voy a tratar de poner esto, lo que es las ayudas de crisis de las personas. Una de las cosas que quisiera es una pregunta, Sandra, que se me hizo súper importante, es que una persona preguntó acerca de qué tan importante es o si todas si una persona te dice que se piensa suicidar y que debes de tomarlo en serio o muchas veces puede ser que está queriendo chantajear o si cada vez que una persona dice se debe tomar en serio ese comentario de la persona. Se me hizo súper importante para todos nosotros. Claro, nunca tenemos que descartar el comentario que el otro nos está haciendo, por eso les decía que es importante en hacer las preguntas, es seguir preguntando, que ya me dijeron, sí, pienso suicidarme. Ese es el justo momento para yo no quedarme con eso, sino preguntar cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Y si todo eso es un plan coherente y yo sé que sí, es el justo momento para no dejarlo solo, buscar ayuda y desarticular sobre todo el plan, porque si me dice, oh, pastillas que están en el buró y que yo sé que es cierto, pues no voy a dejar las pastillas ahí, yo voy a tratar de quitar las pastillas o lo que me haya dicho y evitar que haya cosas que le ayuden a quitarse la vida. Pero ese es el justo momento de yo seguir haciendo preguntas para saber si ya hay un plan o si nada más hay una ideación. Y cualquiera de las dos cosas nos está diciendo, ocupa ayuda. Es importante eso. Desgraciadamente ahorita en la OMS dice que la enfermedad que más va a empezar a salir es la depresión. Y muchas veces la depresión va con la mano o de la mano con el suicidio. Y esa es una realidad que tenemos ahorita, sobre todo si la gente que está atravesando por esta situación de la pandemia y que más que buscar recursos y buscar soluciones, lo vive, como les decía, de una manera desalentadora, que no tiene recursos y catastrófica, pues lo va a llevar a eso, ¿no? O sea, sin querer, tal vez va a ser como su primera opción. Entonces es importante nunca descartar ese comentario. E incluso si no me lo dicen tal cual, es importante siempre observarnos. A mí me tocó el caso de una persona que su hijo falleció. Mi tesis doctoral es en suicidio, entonces su hijo falleció, se quitó la vida. Y entonces me decía, es que nunca me lo dijo verbalmente. Y sí, verbalmente nunca se lo expresó tal cual la mamá, pero ella se empezó a dar cuenta que sus cosas importantes las empezó a regalar y empezó a desprenderse entonces de muchas cosas valiosas para él y sin querer, no verbalmente, ya les estaba diciendo me voy a ir y ya tengo planes, ya no quiero estar en esta vida, empezaba a ya encerrarse más en su cuarto, entonces es importante eso. Nosotros muchas veces estamos tan ocupados en las cosas, en el hacer, más que en el ser, que nos perdemos de vernos, de sentirnos, de escucharnos. Y yo siempre he coincidido que las mamás tienen ese sexto sentido, pues cómo no, si estuvo 9 meses más en el vientre. Entonces, en ese sentido están ligados con los hijos y que ahí está, ¿no? Y uno dice, algo tiene el hijo, es que algo tiene y lo veo raro. Pues es el justo momento de no ignorarlo, sino de indagar y buscar opciones para que esa persona podamos, pues, ayudarle de una mejor manera. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad, realmente gracias por esta excelente presentación. Hay muchos comentarios acerca de agradeciéndote realmente la información que has dado, excelente presentación, dicen otros.
un comentario también, dicen si hay ayuda para las personas, aquellas personas que no tienen seguro médico. Como están viendo en la pantalla, nosotros hemos puesto las líneas que tenemos aquí en Arizona, también he puesto algunos recursos nacionales. Cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo probablemente tienen una red con las personas que ya colaboran, con las que trabajan, saben qué servicios son ofrecidos. Nosotros probablemente tenemos alguna ventaja porque gracias a que estamos en la frontera, tenemos colaboradores, ahí tenemos amigos como Sandra, que ella trabaja del otro lado de la frontera, pero siempre hemos estado conectados y aquí en la frontera, pues las personas pues fácilmente pueden accesar los servicios en el área de México también. Así que ustedes busquen con sus redes en su trabajo, quiénes son sus colaboradores, pregunten si una persona no tiene, qué otros tipos de servicios ofrecen estas clínicas de salud mental. Cada uno de nosotros sabemos realmente qué servicios ya tenemos a nuestro alrededor, hay que buscar y seguir haciendo nuestro trabajo y conectarnos, seguirnos conectando siempre. La pregunta que si va a haber un certificado para cada una de las personas que participaron, sí. Los certificados van a estar a cargo del Centro de Educación para la Salud del área del sudoeste de Arizona, que es el AHEC del sur del este de Arizona, y ellos van a estar dando certificados. ¿Cómo se van a basar en esto? Se van a basar en la registración y en la participación. Como tenemos un reporte de cada persona que participa, eso nosotros vamos a estar dando eso porque ahí dice cuántos minutos participaron en cada sesión, y parece que ellos se tienen en una área donde se basan para que califiquen. Es 1.5 horas de crédito de cada participación de cada sesión que hemos tenido, y van a estar recibiéndolos ustedes por medio de sus correos electrónicos que nosotros tenemos también. Y bueno, pues no me resta más que dar las gracias nuevamente a Sandra Martínez, a Kenia. Gracias, Kenia, por facilitar las preguntas. Nosotros seguiremos trabajando para poder traer los mejores talleres para todos ustedes. Por favor, déjenos saber cuáles son las necesidades que ustedes miran, que nosotros podemos traer, que podemos seguir desarrollando para seguirnos ayudando mutuamente. Y nuevamente, gracias, Eric, Isabel, por ayudarnos con la facilitación de los webinars y darnos todos los resultados que, como ustedes pueden mirar en pantalla ahorita, aquí estamos mirando la pantalla de la encuesta que hizo Kenia, y pueden ustedes mirar, algunas personas dijeron, con algunas personas sí, con otras no. Es entendible. Ahorita no podemos llegar al 100 como hemos estado en las comunidades, pero menos que tengamos un punto de contacto y estemos siguiendo trabajando con nuestros participantes, ellos van a saber que todavía estamos aquí y que todavía seguimos listos para ayudarlos en todo lo que necesitemos. Y bueno, pues los esperamos ya la semana que entra, en el taller que es la próxima semana, que es tema intervención en crisis, nuevamente con Sandra. Y esperamos, Sandra, otra vez muchísimas gracias. Esperamos con ansia que llegue la semana que entra, porque sabemos que tu presentación va a ser excelente también. Y acuérdense que es miércoles 22 de abril a las 2 p.m. de Arizona. Si estás en Nueva York o estás en Washington, D.C., es a las 5 p.m. De Washington, D.C., de Nueva York. Así que estamos 3 horas de diferencia del este. Y si están en medio, pues ya saben que se va recortando 1 hora o se va agregando 1 hora, depende de dónde están ustedes. Así que por favor, siempre fíjense bien, en las 2 p.m. tiempo de Arizona, nos preguntan, ¿verdad? Siempre, si son las 2 en Arizona, ¿qué tiempo es con nosotros? Simplemente recuerden que estamos 3 horas atrás de Nueva York. Y nuevamente, si se requiere que se registren, por favor regístrense porque necesitamos esa información para poderles hacer llegar sus certificados cada semana también. Y el link siempre va a estar ahí disponible. Como quiera, sé que Kenia va a estar mandando cada semana el nuevo link y dando una recordatoria de nuestro seminario, de nuestro taller que vamos a estar ofreciendo. Y pues recuerden también que es súper importante que sigamos manteniendo la calma, que sigamos haciendo caso, escuchando, solamente saber dónde estamos en nuestras áreas, qué necesitamos hacer, y si nuestro mandato todavía es seguir en casa, hay que hacer caso. Y pues siempre mantenernos informados en los sitios que realmente son confiables, que siempre vamos a decir lo que es el CDC, también vamos a decir su departamento de salud de su estado donde ustedes trabajan.
Si están en México, en la Secretaría de Salud, en cualquier otro país, su Secretaría de Salud también es importante que siempre miremos ahí. Y nuevamente, muchísimas gracias por participar y estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.